Bueno, buenas noches para todos nuevamente. Hoy empezamos lo que es la cadera patológica, prosiguiendo con nuestro diplomado. Eh, Quiero que me den el ok si está la imagen para empezar. Buenas noches, sí, se ve bien, profe. Perfecto, gracias Laura. Imagen. Bueno, empecemos. Vamos a refrescar la memoria, la mente de la clase anterior. Yo creo que siempre es válido acordarnos de los puntos más claves de la cadera. En este caso tenemos que es una articulación, una anartrosis compuesta por la cabeza del fémur y el acetábulo. Así como muestra la imagen, la cabeza del fémur se impregna, se adosa a lo que es un acetábulo, una cavidad que viene de la pelvis. Y la pelvis está formada por tres huesos, el ilion, el pubis y el isquion. Entonces tenemos en la parte más superior de la pelvis el ilion, en la parte anterior el pubis y también en la parte anterior por una parte y se va hacia la parte posterior de la cadera, lo que es el isquion. Entonces son tres huesos importantes. Y luego por otro lado tenemos la cabeza del fémur, que tiene un cuello y que tiene unas estructuras, una saliencia, el fémur, que es el trocánter mayor por un lado y el trocánter menor por el otro. Entonces ahí rápidamente ya vamos a ver los reparos óseos que vamos a poder palpar a la hora de hacer una ecografía, porque en cadera es muy útil palpar los reparos óseos. Y en ese sentido tenemos la espina ilíaca anterosuperior, lo que sea una parte del ilion, la espina ilíaca anteroinferior y luego tenemos la cresta del pubis ahí bien interna. Entonces ahí ya tenemos tres puntos que se pueden palpar. También podemos palpar el trocánter mayor, no tanto el trocánter menor, ya depende ya del tejido graso del paciente, pero sí el isquion, por la parte posterior, sí la vamos a poder palpar. Entonces, tenemos que familiarizarnos con estos puntos palpables de la cadera. Tenemos entonces la articulación coxofemoral, donde participa por un lado en la cabeza del fémur y por otro lado la pelvis. Esa articulación tiene ligamentos, entonces ya vamos a hablar de ligamentos que van a cubrir todo lo que es la cavidad articular. Y tenemos el ligamento iliofemoral y los isquiofemorales. Entonces tenemos el iliofemoral, hay uno superior, uno inferior. Para fines prácticos es difícil que nosotros podamos distinguir así directamente estos ligamentos, pero sí va a haber, como están tan adosados a la cápsula articular, sí se la ve como una imagen ecogénica bien delimitada y a veces pueden haber unos engrosamientos por sectores o localizados de los ligamentos, inclusive en el caso de traumatismo, vamos a ver como una sección de eso. Entonces, es bueno que lo asociemos siempre con la cápsula. Acá en un esquema siempre mostrando los ligamentos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Y hay una cavidad que en su borde se inserta el rodete acetabular, estructura fibrocartilaginosa triangular, cuya función es proporcionar mayor profundidad y superficie de la cavidad acetabular. Vamos a ver unos rodetitos acá que se traduce con el nombre de labrum también, que son unas formaciones triangulares que van a tener la función de amortiguar muchos movimientos y también puede haber lesiones a ese nivel. En la parte central, depresión llena de grasa, varios
vasos y el ligamento redondo, que es el que le sostiene prácticamente a toda la zona interna de la cavidad. Aquí vemos nuevamente la cavidad dentro, o sea, la cavidad y la cabeza del fémur que se va a insertar prácticamente dentro. Pero también tenemos que, por un lado tenemos lo que es la articulación coxofemoral, pero también tenemos musculaturas bastante musculatura, tanto en la cara anterior, lateral, posterior, interna. Entonces, la musculatura en el ilion posee dos estructuras prominentes, la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Es lo que estábamos viendo hace rato en las primeras imágenes. La espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Son referencias óseas muy importantes y también a la hora de las patologías que podemos tener en la región anterior de la cadera, también sobresalen, y más por las tendinopatías. Entonces, ahí vamos a ver que en la espina ilíaca anterosuperior se inserta el tendón de la fascia lata y el sartorio. Vamos a mirarle. Tendón de la fascia lata. Ahí no está. Acá no muestra, muestra en el otro. El tendón de la fascia lata y el sartorio. Y en la espina ilíaca anteroinferior se inserta el recto femoral. El recto femoral, al menos en deportistas, es muy importante poder identificar porque hay pedidos al menos de los colegas traumatólogos de descartar tendinopatías de la cara anterior del muslo y el recto interno en su inserción en la espina ilíaca anteroinferior a veces presenta un grado de tendinosis o calcificaciones, inclusive entesitis. Entonces es bueno empezar a grabar que en la espina ilíaca anteroinferior se inserta el recto femoral. Este es un músculo que participa en el cuádriceps. En la fosa medial se encuentra el músculo ilíaco. El músculo ilíaco, o el psoas ilíaco también, porque se adosa también el músculo psoas, el ilíaco, van a pasar por encima de la articulación coxofemoral. Entonces es importante también como referencia muscular el músculo psoas ilíaco. En el pubis rama inferior se inserta, o sea, lo que sería el pubis bajo, el aductor largo, el aductor corto y el aductor mayor. Entonces, y el recto interno también tenemos ahí. Y eso sí, vamos a verlo en esta imagen. Los rectos, el recto interno y los aductores, mejor dicho, que van a terminar en la parte más baja del pubis. Y ahí salta una característica más, un pedido también de los colegas, que es la pubalgia. Descartar pubalgia, dice. Y bueno, entonces nosotros tenemos que ya ser un poco más vivos. Y bueno, entonces dividimos la pubalgia alta y la pubalgia baja. Entonces la pubalgia baja corresponde a las lesiones de las entesis de los aductores y del recto interno. Y también entra el pectíneo. Después vamos a ver el pectíneo. Pero sería el pectíneo, los aductores y el recto interno. Es para descartar una pubalgia, porque a veces el dolor que uno pueda tener a ese nivel es por una entesitis, unas irregularidades en la inserción de los aductores del recto interno o del pectíneo, que a la hora de palpar, porque tenemos que palpar, duele. Y hacemos la comparación con el lado contralateral y el lado contra, nada, no le duele absolutamente nada haciendo una presión. Y al lado doloroso, bueno, sí, salta el paciente. Entonces, también la palpación nos ayuda a determinar una patología. Y en la cara posterior está la tuberosidad del isquion,
donde termina el bíceps-femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, como una cuerda bien definida, un tendón común que va a terminar en el isquion. Y también son causas de dolor en las personas, sería la entesitis de los isquiotibiales, porque juntando el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso forman lo que son los músculos isquiotibiales. Y luego tenemos el trocánter mayor en la parte lateral, el glúteo menor y el glúteo medio, y en el trocánter menor el psoas ilíaco. Entonces ahí mostrando en el esquema el glúteo mayor por este lado, que recubre en alguna parte al glúteo medio y termina en el trocánter, y el glúteo menor ya por debajo también del glúteo medio, también en el trocánter mayor. O sea que a la hora de discriminar la cara lateral, tenemos que sobresalen dos músculos con sus tendones, el glúteo menor, que es bien interno, y el glúteo medio, que es un poco más posterior, teniendo en cuenta la relación entre el glúteo menor y el medio. Vamos a avanzar, eso es, traten de ir captando eso de que hay una relación muy fuerte en la cara lateral del glúteo medio con el glúteo menor. Hay otros músculos que sería el piriforme, el obturador externo, el obturador interno, el gemelo superior, el gemelo inferior, el cuadrado femoral. En este momento no les quiero abombar con estos músculos, solamente con los que estoy dando un realce. El realce yo le estoy dando con el cara anterior, el tensor de la fascia lata, el sartorio, la inserción del recto femoral. En la parte interna le estoy hablando de los aductores, el largo, el corto, el mayor, el recto interno, el pectíneo. En la parte posterior le estoy hablando de la inserción del tendón de los isquiotibiales, o sería el tendón del bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso. O sea, el resto vamos a dejar para la parte un poco más avanzada, pero vamos a centralizarnos en estos músculos que le estoy dando. Otra imagen mostrando la relación del glúteo medio que recubre el glúteo menor y termina en el trocánter mayor. Y aquí están esos músculos que le estaba hablando, del piriforme, del gemelo superior, inferior, el cuadrado femoral. Después vamos a ver eso. Bueno, entonces vamos a redondear toda esta parte de anatomía, hablando nuevamente que la cadera tiene una cara anterior, una interna, una externa y una posterior. En la cara interna se dividen dos grupos superficiales y profundos. Los superficiales tenemos el sartorio y el tensor de la fascia lata. Y los profundos, el recto femoral, el psoas ilíaco y el pectíneo. En la cara interna, el aductor largo, el corto, el mayor y el recto interno. En la cara externa, dos capas superficiales. La superficial, el glúteo mayor, y el tensor de la fascia lata. Y la profunda, el glúteo menor y el medio. Y la cara posterior, dos. Primero la superficial, el glúteo mayor, y la profunda era el piriforme, oblicuo, cuadrado y los isquiotibiales. Entonces, en la cara posterior, por el momento, vamos a darle más caso, mejor dicho, al glúteo mayor y a los isquiotibiales. Mostrando los esquemas y repasando por última vez. Espina ilíaca anterosuperior, sartorio, sería la parte superficial de la cara anterior. Tenemos el tensor de la fascia lata también, espina ilíaca anterosuperior. Tenemos al psoas ilíaco también la parte
anterior, que tiene mucha relación con el canal inguinal, y el pectíneo, que entra todavía en lo que sería la cara anterior. Y luego ya tenemos lo que es la cara interna, el aductor largo, el recto interno, también tenemos el aductor mayor, que no se ve, y el aductor corto. Y la parte posterior, el glúteo mayor, que va a recubrir lo más superficial posible, y por debajo tenemos a los músculos semitendinoso, bíceps femoral y el semimembranoso también, que se ve una partecita acá. Entonces, con esto nosotros vamos a poder manejar todo lo que es cadera viendo estos puntos nomás. No profundizar tanto. Y acordarnos que hay bolsas o bursas. Hay una en la cara anterior, la bursa del psoas ilíaco. Luego hay bolsas peritrocantéricas y la bolsa isquioglútea posterior. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, anatómicamente hablando, por regiones. Bueno, vamos a hablar de las patologías más frecuentes. ¿Qué podemos encontrar en una cadera? ¿Cómo podemos ayudarle a un colega que nos pide auxilio y nos dice, le duele la cadera a mi paciente y no sé qué tiene? Bueno, entonces se tiene que prender nuestra lamparita y el chip de cadera. Podemos encontrar derrames, derrame articular, lesiones óseas, bursitis, tendinopatías, roturas musculares y síndrome piramidal. Ese último vamos a dejarle para más tarde, pero el resto, muy frecuente el pedido en el consultorio y la queja del paciente porque le duele la cadera. Bueno, en la cara anterior, ¿qué podemos encontrar en la cara anterior? Lesiones óseas, lesiones del cartílago, lesiones de la cápsula ligamentaria que se estaba comentando, lesiones musculares, lesiones en las entesis, bursitis y derrames. No sé si se acuerdan que para poder entrar en lo que es la cara anterior de la cadera, tenemos que ubicar el traductor en un corte longitudinal y luego oblicuar un poco hacia adentro, y ahí se nos tiene que formar la montañita de la cadera, que sería el acetábulo por un lado, después tenemos el labrum, después tenemos la cabeza femoral, el cuello y la parte del receso anterior de la cadera. ¿Y qué podemos encontrar? Como siempre, nosotros tenemos que buscar en los reparos óseos profundos. No mirar nada de arriba, solamente lo profundo. Y ahí nos ubicamos primero. Y una vez que nos ubicamos en el plano óseo, ¿qué podemos tener en el plano óseo? Artrosis. Irregularidades que puede estar en el acetábulo, puede estar en la cabeza, puede estar en el cuello, puede estar en la parte más proximal ya de lo que es la diáfisis del fémur. Entonces, esas irregularidades también se informan. Es lo primero que vamos a ver cuando nos ubicamos en cadera. Y si tiene irregularidades óseas en la cadera. Acá hay otro, este a nivel del acetábulo, este ya es a nivel de la cabeza, era en realidad. Entrando ya en el cuello, mejor dicho. Y la otra era a nivel entre el acetábulo y el fémur, también en cabeza. Hay irregularidades. También podemos encontrar artritis erosiva, o sea que ya un compromiso ya del cartílago, hay una disminución del espacio del cartílago. Aparte de tener irregularidades en la cabeza, ya presenta una disminución del espesor de la cavidad, del cartílago.
Entonces ya en el contexto general del paciente, ya hablamos con él, le preguntamos qué tiene, y sí, ya te dice, estoy siguiendo tratamiento por mi artrosis, qué sé yo, por mis manos, por mi rodilla, y nosotros le hacemos cadera y vemos esto, sí, es una artritis erosiva. Ya hay un cambio tanto en el cartílago como en el borde óseo de la cabeza del fémur. Y a veces encontramos el derrame en el receso anterior. Hablamos en la parte de normalidad que el derrame es evidente cuando el receso es mayor a 5 milímetros de espesor. Y aquí a veces, inclusive haciendo las comparaciones con el lado contralateral, es evidente el derrame. En un lado el que no le duele, bien finito, y en el lado que le duele hay totalmente abierto y ocupado ese espacio. Y ese espacio ocupado, primero tenemos que definir qué características tiene. Si es totalmente anecoico, homogéneo, si es heterogéneo, si es que tiene hipertrofia sinovial, si tiene señal Doppler positiva y si sus paredes son finas o gruesas. Y por último le pedimos su volumen. Entonces eso es algo que hay que insistir también, no tratar de medir el volumen, no, es poco importante el volumen. Las características es lo que domina la descripción del informe. Otra imagen de derrame también, y ahí tenemos por encima del receso anterior de la cadera el músculo iliosoas. A veces el colega envía para descartar una artritis de caderas. Y el paciente en realidad es un paciente joven, aparentemente sin enfermedad de base, y que refiere que tuvo un esfuerzo muy grande y se torció, se cayó, se golpeó, y al final encontramos que hizo un derrame a nivel del receso, y no necesariamente tiene irregularidades a nivel de los bordes óseos. Entonces siempre hablar con el paciente y tratar de sacarle y formar una historia antes de empezar la ecografía. Porque a veces ese paciente pudo haber tenido una rotura muscular del iliosoas y no necesariamente es una artritis, o sea que cambia el concepto. Y ahí tenemos que ir a revisar el músculo, tanto en corte longitudinal y transversal, para ver si es que tiene alguna solución de continuidad a ese nivel. El derrame a veces puede ser no tan homogéneo. Ese es el caso que vemos un derrame sucio, y ahí ya hablamos de probables patologías ya de base que tenga. Puede ser alguna artritis, lupus, alguna enfermedad autoinmune que le esté generando este tipo de dolencias. También podemos encontrar en la cara anterior bursitis del psoas. Vamos a ver justamente el músculo psoas en el corte longitudinal de la cara anterior. Puede aparecer dentro del músculo como una imagen bien ecogénica, anecoica, con bordes bien delimitados, o puede estar por debajo del músculo psoas. Pero las características son de una bursa ocupada, o sea que generalmente anecoica homogénea, puede ser traumática o también puede ser de causa de enfermedades ya como la artritis. Podemos tener roturas del labrum. El labrum es una formación triangular que está ubicada entre el acetábulo y la cabeza del fémur. Es ecogénica, bien triangular y homogénea. Y también a veces podemos ver una pequeña solución de continuidad como una línea anecoica que la divide, puede ser
a nivel central, puede ser a nivel de uno de los extremos, hacia el extremo del fémur, hacia el extremo del acetábulo. Es causa también de un dolor muy exquisito del paciente, de la rotura del labrum. Puede ser una rotura ya por un labrum degenerativo, ya hipoecoico, atrófico, ya dependiendo de la patología de base del paciente. Entonces, podemos ver. Y aquí hay una imagen también que muestra lo que es la rotura de la cápsula, del complejo cápsulo ligamentario. También puede haber roturas a ese nivel. Entonces, una vez que hacemos la exploración de la cara anterior, tenemos que ver todas las estructuras que tiene. Acetábulo, labrum, cabeza del fémur, la zona del receso anterior, inclusive la diáfisis femoral. Tenemos que hacer todo ese recorrido. Una vez que hacemos todo eso, vemos el cartílago, el borde óseo de todos esos puntos y también la cápsula, el complejo cápsula ligamentario, que también puede tener algunos cortes, secciones, y por traumatismo o por procesos degenerativos. Las tendinopatías también podemos tener. En la cresta ilíaca podemos tener roturas tendinosas, puede ser roturas tendinosas el tensor de la fascia lata, del sartorio, puede ser tendinopatías o roturas del recto femoral, tendinopatías del pectíneo, del psoas ilíaco. Y como todo músculo, cuando vemos un músculo, siempre tenemos que irnos a lo que es su unión miotendinosa hasta llegar a su inserción. ¿Y cuál es el músculo que más se nos muestra en la cadera, en lo que es la cara anterior? El psoas ilíaco. Acá, por ejemplo, vemos el psoas ilíaco ya pasa por encima del acetábulo, del labrum, del fémur. Y le vamos recorriendo y nos vamos hasta su inserción distal, que es justamente la espina ilíaca anteroinferior. Y hacer ese entrenamiento. Cuando vemos el músculo del sartorio que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, le recorremos hasta ver que cruce toda la cara anterior. Porque más de una vez me pasó que encontré una lesión de una rotura del sartorio. Y pensaron que era una rotura del recto femoral o de los aductores, pero al final era del sartorio. El sartorio tiene la particularidad que cruza toda la cara anterior de la cadera. Entonces, para tener en cuenta, es un músculo largo, fino, pero también se lesiona. Roturas musculares también se pueden buscar a nivel del psoas, a nivel del psoas y a nivel en realidad, de todos los músculos, tanto de la cara anterior, la cara medial, la lateral y la posterior. Hay otra situación también que tenemos y nos vamos a enfrentar y se van a enfrentar, es cuando el traumatólogo pide una ecografía de región inguinal y después le dice descartar lesiones musculares. Y ahí nos vemos con la obligación de mirar todas las caras. Y más lo que es la cara anterior y medial en ese sentido. Se relaciona mucho con las lesiones musculares. Y más si son personas jóvenes. Por eso es importante que puedan determinar bien los músculos de la cara anterior, la cara medial, lateral y posterior. Las roturas también son causas muy frecuentes de dolor en la cadera. En la cara medial
Ya hablamos ya un poquito, lesiones óseas del pubis, lesiones tendinosas de los aductores, lesiones de los músculos aductores del recto interno y el pectíneo. En realidad el pectíneo va más relacionado con la cara anterior. Vamos a acordarnos de eso, que el pectíneo está más con la cara anterior. Tiene una relación con los aductores, pero para fines prácticos las vamos a estudiar mejor en la cara anterior, porque a la hora de la práctica voy a mostrar lo que es cómo ubicarse en la cara anterior a partir de los vasos femorales. Y primero mirando todo lo que es la musculatura de la cara anterior. En la cara medial también nos van a venir pedidos de que el colega quiere saber de algo que se llama pubalgia. Ya estábamos hablando hace rato. Y hay una pubalgia alta y una pubalgia baja. La pubalgia alta es con respecto a la inserción de los músculos recto anterior del abdomen, que termina en el pubis, en la parte más superior del pubis. Al igual que un músculo piramidal también que es el piramidal del abdomen. Entonces, en ese sentido, eso sería las posibles causas de una pubalgia alta. Y después está la pubalgia baja, que sí tiene mucha relación con la inserción de los aductores y del recto interno. O sea, de la entesitis que pueda tener y también de las pequeñas tendinosis a ese nivel o roturas musculares. Porque las roturas musculares se dan más frecuentemente a nivel de la unión miotendinosa, que es una zona, es la zona más débil de todo ese complejo de entesis, tendón, unión miotendinosa y músculo. Al fin y al cabo, la unión miotendinosa es la parte más débil de todo el complejo y tenemos que conocer dónde está el tendón, hasta dónde va y buscar su unión miotendinosa. Lo más probable es que encontremos alguna rotura y más si la historia clínica ayuda, según los movimientos que hizo el paciente y qué tipo de actividad estaba haciendo. Entonces, las tendinopatías podemos encontrar, aparte de las tendinopatías, algunas roturas muy cerca de la inserción. Ya vemos un tendón bastante heterogéneo con una zona anecoica que ya es una rotura. Esto sería una lesión a nivel del tendón, ya por puede estar un tendón degenerado ya en el sentido de una persona mayor, pero con una rotura asociada. Nuevamente una zona de lesión ósea a nivel del pubis, donde podemos encontrar irregularidades óseas en la entesis, asociada con algunas roturas a nivel tendinoso. Y aquí está lo que estaba hablando del recto del abdomen, que termina en el pubis, también con algunas irregularidades, rotura a nivel del tendón. Para esto del pubis, usen y practiquen lo que es la palpación. Es ayuda muy útil es encontrar el punto palpando y después prácticamente vamos a colocar simplemente el traductor encima ya para ver lo que estábamos pensando que tiene. Una entesitis, a la palpación ya es una entesitis y poniendo el traductor totalmente está claro la patología que tiene. Otras imágenes con el tendón de los aductores, en este caso una tendinopatía bien marcada, muy hipoecoico, o también con roturas a nivel del tendón. Y a veces con la sínfisis del pubis con irregularidades, que también puede haber. Hay personas que tienen ya y se instaló ya la entesitis en los aductores y
que tienen un dolor ya crónico a ese nivel. Y son las personas que tienen mucha posibilidad de sufrir una rotura a nivel tendinoso. Porque la entesitis debilita la unión y lo hace más susceptible a una rotura. Entonces podemos llegar a ver entesitis sin un dolor muy fuerte, pero es candidato a alguna rotura posteriormente. Y la cara lateral. Este sí que el número 1 de pedidos, las lesiones del trocánter mayor. Podemos encontrar entesitis del glúteo medio y del glúteo menor, tendinosis del glúteo medio y del menor, bursitis peritrocantérica o trocantérica, lesiones musculares y lesiones de la cintilla iliotibial. Esta cara lateral, bastante cosas podemos ver. Y una de las más frecuentes, si no es la más frecuente, del dolor en la cara lateral de la cadera, es la tendinosis del glúteo medio. Es muy frecuente encontrar una zona hipoecoica, así muy parecido a lo que vimos en codo. Que el tendón común de los extensores a nivel lateral se ve muy bien ecogénico, y de repente una zona muy cerca a la inserción que no cambia, por más que le movemos con el traductor, no cambia, no se vuelve ecogénico. Y la misma cosa acá. Se discrimina perfectamente cuando el tendón está sufriente. Y ahí también podemos encontrar calcificaciones, fibrosis, microrotura, problemas en la entesis, o sea, las irregularidades, roturas parciales y totales también podemos ver, como todo tendón. Y domina la patología, la tendinosis del glúteo medio. Muy frecuente. Pero acordarnos de que tenemos el trocánter mayor. Quiero que vean esta tercera imagen, que sería el fémur bien lateral, donde vamos a encontrar una puntita, que sería la parte más, tipo un tubérculo del trocánter, se llama. La parte más alta, más externa, mejor dicho, del trocánter, donde va a tener dos vertientes. Una vertiente anterior, donde se va a insertar el glúteo menor. Y esto viene, el músculo viene de la parte posterior, pero se inserta en la cara anterior del trocánter. Y luego vamos a tener el glúteo medio, que también viene de posterior, pero se inserta en la parte más posterior de la vertiente. Entonces vamos a tener tipo una carpa hacia atrás y una carpa hacia adelante, donde la carpa hacia adelante es el glúteo menor y la carpa hacia atrás es el glúteo medio. Entonces, cuando vamos a estudiar la cara lateral y colocamos nuestro traductor por encima de ese tubérculo del trocánter, vamos a ver como una bajada hacia atrás y una bajada hacia adelante. Y el tendón que viene en la bajada anterior es el glúteo menor. Y el tendón que viene de la bajada posterior es el glúteo medio. Para acordarse nomás, ahora en la práctica vamos a insistir en que uno pueda diferenciar bien esto. Y el tendón también puede tener calcificaciones. Entonces vamos a ver las calcificaciones dentro del tendón. Puede ser intrasustancia, puede estar más a los bordes, puede estar un poquito alejado de la inserción. Generalmente están muy cerca de la inserción. Y este es el tendón del glúteo medio. Y aquí se ve lo que es la cintilla iliotibial. A veces también está asociado a una tendinosis localizada de la cintilla iliotibial. Porque de tan deformado que está a veces el trocánter, ya empuja a lo que es la cintilla iliotibial y hace que se deforme esa cintilla, que tenga esa zona que está, el tramo que está pasando por el trocánter mayor, quede como si fuera engrosado, hipoecoico,
una parte enferma de la cintilla iliotibial. Y se asocia mucho también con la patología del tendón del glúteo medio. Y el pedido que los colegas generalmente quieren descartar, dice, descartar bursitis peritrocanteria. Es lo menos frecuente. Lo más frecuente es la tendinosis del glúteo medio. Podemos ver desgarros del glúteo medio, también podemos ver. Una vez que nos acostumbramos a encontrar las inserciones a nivel del trocánter, ver un desgarro no nos va a causar ninguna dificultad, porque vamos a ver esa zona, ese defecto que va a tener el tendón a ese nivel. Pero también hay bursitis, no es que no hay pero no tantas. Y vamos a relacionarla con lo que es la banda iliotibial o la cintilla iliotibial. A veces están por encima, que eso es una bursitis peritrocantérica, se le llama. Acá tenemos la peritrocantérica, donde tenemos la banda, nuestra guía o nuestra seña es encontrar la cintilla iliotibial y por encima de la cintilla vemos el acúmulo de líquido, que puede ser de repente bien homogéneo, por algún traumatismo, lo que sea, o si no, a veces muy heterogéneo con hipertrofia y que sería ya una causa un poco más compleja, una causa un poco más crónica. Y para mostrar un esquema, en ese sentido tenemos lo que son las bursas peritrocantéricas, por un lado, las más superficiales, o sea, serían las bursas trocantéricas, peritrocantéricas superficiales. Y después podemos también llamar las profundas. Las profundas ya sería la bursa del subglútea media. Entonces, una vez que encontramos al tendón del glúteo medio, vamos a encontrar líquido por debajo del tendón del glúteo medio. Entonces, eso es una bursitis subglútea media. Porque está la peritrocantérica, que es bien externa y superficial. Y después tenemos otra un poco más profunda, que es la del músculo glúteo menor. Es más profunda. A veces es un poco difícil de ver esto, pero entre la superficial y la subglútea media se pueden ver bastante bien cuando están presentes. Y con un poquito de entrenamiento ya que van a tener más adelante, van a ver también la bursitis subglútea menor. Pero la que más se ve es la peritrocantérica y la glútea media. Y bueno, después tenemos la cara posterior, que tenemos la tuberosidad del isquión, que podemos encontrar entesitis de los isquiosurales, porque también se lo llama isquiosurales o isquiotibiales. Lesiones tendinosas también podemos ver con toda la batería que conlleva las lesiones tendinosas, calcificaciones, microrupturas, roturas parciales, totales, fibrosis, problema en la entesis. Lesiones musculares, sí, también, porque a veces nos dicen, vamos a descartar una lesión, una entesitis de los isquiosurales, pero en realidad lo que vimos es una rotura muscular a nivel del tercio proximal o del bíceps femoral o del semitendinoso, del semimembranoso. Y también hay una bursitis interglútea muy infrecuente, pero se las puede ver también. Acordarnos que en la parte posterior tenemos la tuberosidad del isquión, donde terminan los tendones, donde se forma un tendón común de los isquiotibiales, del bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Y entonces tenemos que buscar esta tuberosidad en el corte longitudinal, buscando este reparo óseo, que tiene que ser, si está normal, totalmente regular, tanto en el corte longitudinal
como el corte transversal. Pero es muy frecuente encontrar las entesitis, inclusive entesitis que no presentan todavía dolor. También podemos encontrar las tendinosis bien puntuales, bien localizadas, o inclusive podemos encontrar algunas roturas tendinosas con la formación de hematomas también a ese nivel. Y es más frecuente cuando hay hematomas en la rotura, en la abulsión total de este tendón. Y a veces produce una fractura también a ese nivel. Es catastrófico ya ahí porque muestra luego una zona de guerra ahí, una zona totalmente distorsionada la anatomía, pero lo que sobresale es el hematoma cuando hay una abulsión total de la inserción tendinosa. A veces podemos encontrar un proceso crónico y al ponerle el Doppler vamos a encontrar señal Doppler positiva, que nos denota una inflamación activa o unas neoformaciones ahí. Y eso hay que estudiar un poco más a fondo porque a veces se debe al contexto general del paciente por el hecho de tener alguna enfermedad de base. Las calcificaciones también podemos ver. Acá hay una imagen con calcificación a nivel tendinoso y con irregularidades a nivel del isquion. Un pequeño video mostrando lo que son las irregularidades cuando hacemos el barrido. Totalmente irregular. Y como clínica tenemos que tener a ese paciente que está sentado en una reunión, en alguna sala, y que cada tanto se pone así medio de costado y libera así la cola de la silla y se pone de costado. Y después de un rato otra vez, una media hora otra vez, cambia otra vez de lugar y se pone del otro costado. Ese es el signo más evidente de que esa persona tiene una entesitis del isquion. Simplemente al mirarle, nosotros por el comportamiento que tiene en una reunión y que gira y gira y gira y gira y se mueve. Eso es una entesitis de los isquiosurales hasta demostrar lo contrario. Otra imagen mostrando el corte transversal totalmente irregular. Esto tendría que ser bien recto, bien regular, si es que estamos hablando de una normalidad, pero acá se ve que predominan las irregularidades y que a la hora de apretar inclusive duele. En algunos duele, en algunos no duele, pero no deja de ser una entesitis. Esta parte del síndrome piramidal solamente les voy a nombrar, no voy a entrar muy a fondo, pero es cuando el nervio ciático que pasa por debajo del músculo piramidal se produce una compresión del mismo y hace que duela en la zona o inclusive se transmite ese dolor al miembro inferior afecto. Pero vamos a hablar un poco más fuerte de esto, más detallado, porque hay muchas variantes anatómicas, muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero es una de las patologías de la cadera profunda, de la cadera complicada. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, pues una pregunta. Sí. ¿Se puede distinguir una artrosis de la cadera de grados bajos, digo grados 2 aproximadamente? Porque supongo que los de grado 4 ya son muy evidentes ecográficamente. Mira, como grados, es muy radiológico también, es lo de los grados. Lo que nosotros podemos ayudar es darle exactamente el lugar donde encontramos esos signos de artrosis. Yeah. Porque ecográficamente podemos distinguirlos, como le estaba diciendo, a nivel del acetábulo, veo, entonces pongo 12 milímetros de osteopatía a nivel de artritis
en acetábulo. En la descripción, en la cabeza del fémur encuentro una estropetía de tantos milímetros a nivel de la cabeza, próxima al cuello. Pero a la hora de hacer nuestra conclusión, sí vamos a hablar de una artrosis de cadera, así en A general. confirmar con una radiografía, ¿verdad? En general. Porque Sí, ya nosotros correcto. con eso ya le vamos a ayudar al colega de que su paciente no está bien. Tiene ya afecciones a nivel óseo. No solamente le vamos a decir tiene un derrame, le vamos a decir no, tiene unas irregularidades de punta a punta. Entonces después va a poder hacer un tratamiento más conjunto. Correcto. Gracias, profesor. ¿Listo, Eligio? Doctor, Sí, una consulta. Cándido. Usted habló de líquido, ¿verdad? En la articulación de la cadera. Sí. Y recién relacionó con la artrosis. ¿Está relacionado eso con líquido en la parte del receso articular o no? Y vos sabés que sí. Ya. Porque llega un momento que la artrosis es tan deformante que hace que es como un efecto en cadena. Veo artrosis en el acetábulo, veo artrosis en la cabeza. Esa cabeza se empieza a deformar y empieza a crear una patología ya sobre el cartílago. El cartílago a veces se puede empezar a desgastar y se puede empezar a afinar. Esa parte fina del cartílago ya puede crear una rigidez a los movimientos. O sea, va todo en cadena y también puede crear una presencia de líquido a ese nivel, ya por el problema del cartílago. O sea que va todo en cadena. Va todo en cadena. Gracias, doctor. Laura, Romina, Edgar. Doctor, buenas noches. Boris. Una pregunta. Hola, Boris. ¿El labrum tiene una medida, doctor? Sus medidas depende mucho del biotipo de la persona. Lo que uno tiene que buscar ahí es la relación que tiene con el acetábulo y con el cuello, que tiene que quedar una formación bien triangular. En promedio, no mide más de 10 milímetros, entre 1 centímetro, 1 centímetro y medio, que va a encajar en la parte más baja de lo que es el acetábulo por un lado y la cabeza por otro. Y más, nosotros hablando siempre, teniendo en cuenta la ecografía, tenemos que decir cuáles son las características de ese labro. Triangular, ecogénico, homogéneo. Más que su medida. La medida en sí puede variar entre 10 a 12 o a 13 también. Pero sí sus características tenemos que resaltar a la hora del informe. Porque a veces vas a encontrar en una persona de edad 70, 80 años, el labrum lo vas a ver, pero no va a ser ese labrum ecogénico. Va a ser un labrum sucio, chiquito, así, un triangulito chiquito nomás ya en comparación al resto. Van a haber irregularidades ya a nivel del acetábulo y a nivel de la cabeza del fémur, y inclusive se lo va a ver un poco redondeado, así como un helado, como la copa de un helado. Se lo puede ver. Esas deformidades, eso también uno tiene que informar. Se encuentra un labrum con su base redondeada o abombada, y su ecoestructura es heterogénea, más hipoecoico, o con zonas de calcificaciones, también se pueden ver calcificaciones, o una zona totalmente rota. Sí, son más que la medida, son las características del labrum que pueda tener y asociarla en el contexto general del paciente.
Laura Mabel, te hiciste cadera, ¿verdad? Hola, profe. Hola, gente. No, doc. Ayer me trajeron un niño y me pareció que había... que la Derrames. parte articular estaba muy ensanchada. Pero no. Le mandé al doctor Gabriel. En niños, no te digo neonatos o lactantes, lo que sea, pero sí un niño de 6, 7 años que se empezó a ir a la escuela de fútbol y por un mal movimiento o una caída persiste un dolor en la cara anterior de la cadera. Muy frecuente el derrame articular. Cuando vemos ya por encima de 5 milímetros, para un niño sería más de 4, 5 ya sería más para el adulto. Vamos a encontrar ocupado por una imagen anecoica, homogénea, comparamos con el lado contralateral y se hace muy evidente el derrame. No tengan miedo de hacer, busquen los reparos Y óseos, sí o sí. este niño realmente no podía caminar. Los dos lados le dolía y me parecía muy ensanchado, ¿verdad? El espacio El receso, articular de ambos lados, el sí. receso anterior. El receso, sí, el receso anterior. Y bueno, no tengas dudas, no dudes. Hacé tus reparos y medí del borde óseo hacia arriba más de 5 milímetros. Derrame en la cara anterior de la cadera, derrame articular. Encima puede decir postraumática, si el nene se cayó o lo que sea. Y a veces te piden por artritis séptica, te dicen. Y sí, a veces eso puede estar ocupado por algo muy heterogéneo. Y sí, puede ser pus o algo. Entonces, ya ahí vemos si tenía fiebre, si ya venía arrastrándolo este dolor, si no hubo traumatismo. Vamos jugando con eso. Pero los reparos óseo en cadera tienen que sobresalir. Y no se van a perder, pero para nada. Y van a dominar esa parte, porque te está hablando los reparos, te dice, acá arriba mío está tal cosa, acá arriba mío está tal cosa, acá se relaciona tal cosa. Es así. Y cadera no es la excepción, cadera es uno más también de todo lo que vamos a ver. Nos falta todavía unos cuantos y todos son reparos óseos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Romina, Luis. Voy a estudiar, profe. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Hola Luis, hola Romina. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y acá estamos tratando de que ustedes aprendan esta parte, porque no hay que guardar nada, todo hay que tirar y tienen que agarrar los tips. Sí. Bueno. Si no hay otra pregunta, entonces vamos a pasar a la otra articulación que es rodilla el lunes. Voy a pasar lo que es el cuestionario de cadera. Quiero que repasen, vean las clases. No se pierdan con cosas muy finas. Todos van a ser cosas grandes para que puedan interpretar. Y también les voy a pasar lo que es una forma básica de hacer un informe de cadera. Tanto de la cadera anterior, como la cadera lateral, como la cadera medial y como la cadera posterior también. Y cada uno va a tener una forma de encarar. Y siguiendo esas guías, sin problema, sin problema. Doctor, una última pregunta. Sí, Cándido. Los cuestionarios que le estamos enviando, ¿está correcto enviar en su WhatsApp o tiene que ser en la plataforma? En las dos, yo estoy mirando los dos. Yo estoy Ok, mirando los excelente. dos. Muy bien, Como le quede gracias. mejor, si me envían a mí o a la plataforma. Entonces, yo voy mirando ahí y estoy viendo el progreso de ustedes también, cómo están atendiendo las clases, mirando los libros.
ir repasando, porque es muy importante y yo creo que hasta lo que vi hasta el momento, en las dos prácticas que tuvimos, están muy afinados para lo que estamos dando, porque son puntos muy específicos de lo que yo quiero que ustedes aprendan. No quiero que se vayan por las ramas. Y la cadera no va a ser la excepción. Van a aprender y van a entender también. Gracias, doctor. Dale, Cándido. Y bueno, nos vemos entonces para el lunes. Vamos a empezar con rodilla, la parte normal. Okay. Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches para Está todos. bien. Buenas Igualmente. noches. Buenas noches para todos. Que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Boris. Chao, Carlos, Edgar, Eligio, Jerónimo. Buenas noches, hasta el lunes. Ramón. Que descansen. Que Chao, chao. si mañana les toca una cadera, hagan, no vayan a pasarle al vecino.